Buen día, amigos. El pueblo se levanta hasta que lo quiera Dios, hasta que los inviten a cantar en una tarima de esas que tienen un mazo. Pero bueno, amigos, teníamos para hoy pautado el gran debate entre Hillary Clinton y el señor Donald Trump para conocer de primera mano qué era lo que ellos traían para América Latina y también sus últimas consideraciones sobre la política norteamericana, pero lamentablemente en vista de la situación que está viviendo el país, que hoy se habla de marchas y contramarchas, marchas del gobierno y marchas de la oposición, en lo que llaman la toma de Venezuela, los organismos de seguridad nos recomendaron que no era bueno que estuvieran ellos aquí, pero imagínense ustedes, en Venezuela los dos principales candidatos a la la presidencia de los Estados Unidos, a pesar de toda la seguridad que en el canal hay, que nosotros teníamos dispuesto para atender tanto a la señora Clinton como al señor Trump, bueno, nos dijeron que no había garantías suficientes, que si las cosas cambiaban en los próximos días no era factible que hiciéramos el debate. Nos propusieron sí que nos fuésemos a los Estados Unidos para tratar de hacerlo allá con Global TV, pero la logística nuestra no nos da, sobre todo porque necesitamos la internet de CanTV y CanTV no nos va a facilitar real, porque CanTV no le facilita eso a nadie, pues. A pesar de que nosotros nos propusimos para pagar la maraña, los técnicos de CanTV se niegan a arreglar pues el asunto que tenemos acá en Global TV, que nos impide el Periscope, en fin. Bueno, les ofrecemos nuestras excusas por no, pues vamos a tratar de traer a Hillary y más adelante traer a Hillary y a Donald desde Estados Unidos. Ya tenemos allá dispuesto todo para que, bueno, nos digan que no pudieron venir, pues, pero que ellos están muy contentos con lo que habíamos preparado aquí en Global TV y lamentablemente el debate no se puede hacer porque ciertamente hay diferencias, hay una situación delicada en el país con las marchas, las contramarchas. Sí, no se puede además, sí, es un riesgo innecesario, pues, ¿no? Sí, es un riesgo innecesario, sí. Por otro lado, la gente está bastante preocupada porque Venezuela no se sabe si está a punto de ingresar en una escalada de violencia, pero los buenos oficios del señor sacerdote mayor, el Papa Francisco, permitieron que los venezolanos pudieran acercarse. Conversar no es una cosa de la que deberíamos avergonzarnos. Pero en Venezuela se da la siguiente característica. El gobierno tiene una particularidad que es la siguiente: la oposición ni nadie les cree. O sea, ¿cómo hablar con alguien a que tú no le crees? Y además de no creerle, no escucha. Es decir, no escuchan ni creen. Entonces cuesta mucho que se acerquen las posiciones. Ahora, conversar no quiere decir que ni el gobierno ni la oposición abandonen su agenda. Lo que sí realmente ocurre es que por el lado del gobierno andan en búsqueda de tiempo con el propósito de ganar tiempo, no se sabe para qué, de verdad que no se sabe para qué. Y en la oposición hay un sector de la oposición, no hay que decir que todo, un sector minoritario es demasiado cruel, cree que todos los que están en la mesa de la unidad son unos traidores, todos, y que los únicos impolutos son ellos. Y vaya usted a saber que hemos tenido cosas como esta. Capriles, por ejemplo, dinamitó el diálogo. Seguramente sus asesores les dijeron que lo dinamitara, porque el diálogo no lo favorecía políticamente, porque los intereses de Capriles seguramente son sus intereses y no los intereses del país. La señora María Corina igual. Entonces, ¿qué hicieron? Dejaron a la estacada, al único que quedó dialogante es el Chugo Torrealba, que yo de verdad, estando en el cuero de Chugo Torrealba, yo hace tiempo que me hubiera ido. No se puede ser tan cruel con alguien que ha estado allí todo el tiempo y haciendo las cosas bien, por cierto, pero no, cada vez que hay que coger un punching ball es Chugo Torrealba. Henry Ramos ayer
dijo que todos los partidos sabían del diálogo, de la conversación, si estaban pidiendo que el Papa intercedió, se comenzó a conversar, vamos a ver qué es lo que traen con todas las cosas. No, cada venezolano que se siente con derecho le agrega una petición más, y si no la acepta, que es un traidor. Miren, Dios quiera que no pase lo que algunos han venido presagiando, Dios quiera que no. Pero les voy a decir un detalle más todavía. Esa conducta capilera y la de Smolanqui, de John el Latillo, y la de María Corina Machado, y lo voy a personalizar a los tres, no nos sirven para el futuro. De verdad que no. Yo solo le pido a Dios que me dé tiempo para poderlo ver. Pero mi angustia, primero que tener un gobierno que no tiene norte. Ayer cuando vi a Padrino hablando en televisión, solo rescaté algo de la declaración de Padrino, que Padrino pronuncia bien. Y seguramente Padrino conoce el sentido de las palabras que dice. Pero Padrino comienza diciendo que él es el representante de una organización que está al servicio del Estado y que obviamente no es partidista, y termina diciendo: Chávez vive, la lucha sigue, que es la consigna del chavismo en el gobierno. Entonces digo yo, con Padrinos así, dígale usted que viene muy elegantemente vestido hoy. Bien elegante, sí, bien elegante, porque yo esperaba hacer las paces con Donald Trump, pero sin embargo, dada la situación del país, porque en verdad hoy se corren demasiados rumores. Me decía una amiga que en Estados Unidos se dice cualquier cosa de Venezuela, sobre la situación explosiva que hay. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Bueno, el gobierno, perfectamente conocimiento de que perdería cualquier proceso electoral de aquí en adelante, regionales, nacionales, condominio, cualquier elección, el gobierno la tiene perdida. Es decir, el camino electoral para el gobierno está vetado, porque el gobierno sabe que la va a perder. Así que tomó las decisiones de forzar absolutamente todo, pasar por encima de la Constitución, pasar por encima de los lapsos electorales, de los lapsos establecidos en la Constitución, pospuso las elecciones regionales para el año que viene, si Dios quiere, si a las señoras del CNE les suena la flauta, suspendió el referéndum revocatorio, lo puso en stand-by, es decir, forzó la barra y el gobierno sabe perfectamente el riesgo que está corriendo y lo hace a conciencia. El discurso ayer de Padrino es un discurso en el fondo amenazador. Es decir, porque ¿cuál es el riesgo que corre el gobierno? Es el riesgo de saber que se puede producir efectivamente una explosión social, de que la gente harta vaya a las calles y que las calles rebasen las contenciones que pueden haber en ese momento. El gobierno sabe perfectamente que ese es el riesgo que está corriendo. Como lo corrió en abril del 14, donde hubo unos muertos puestos por la gente de los servicios de seguridad del Estado, y días después, meses después, todos los dedos del gobierno apuntaron a Leopoldo López y está preso por crímenes que él no cometió, pero que se ha escrito después una historia oficial donde López es el que ha pagado con los muertos del 2014, ¿verdad? Del 2014. Entonces el gobierno corre ese riesgo, lo está corriendo, sabe perfectamente que se puede producir un estallido en cualquier momento en el país. Lo están corriendo a conciencia y lo están calculando perfectamente. Por eso que el llamado al diálogo no era malo, al contrario, porque tú puedes hacer el llamado al diálogo, puedes conversar con la iglesia, nada menos y nada más que con el representante de Cristo en la tierra, y al mismo tiempo puedes proponer un plan de calle y desobediencia civil. Los vietnamitas lo hicieron con los norteamericanos, los franceses lo hicieron con los vietnamitas, es decir, aquí la FARC lo hizo con el gobierno colombiano. Se podían hacer las dos cosas. ¿Para qué? Bueno, presionar en la calle para que el gobierno entienda de que la gente esté en la calle indignada, que ya basta, y al mismo tiempo buscar una solución pacífica, ya no electoral, una solución pacífica. ¿Cuál es la solución pacífica? Bueno, ahí se puede producir, en esa discusión puede venir
un acuerdo sobre la renuncia del presidente. Porque el presidente debe tener la fineza de saber que con esto ya no puede, de que no hay instrumentos ni capacidad en sus manos para resolver una crisis que ellos mismos han provocado. Entonces debería tener, mira, la gentileza y además por el amor que dice tener al país, de decir, mira, yo me voy porque el 80% no me quiere. Lo hizo en Paran. Entonces, un acuerdo puede ser eso, otro acuerdo puede ser adelantar las elecciones presidenciales. Una solución hay que buscar, y la solución está que el gobierno no tiene solución para la crisis. Y además que hay lo siguiente, mira, la gente dice, la gente, claro, yo no voy a debatir no voy a discutir con nadie sobre su manera de pensar, pero la calle por sí sola no tumba gobierno. Si fuese así, nadie gobernaría. Es demasiado sencillo. Además que nadie está seguro si el llamado a la calle va a ser oído, porque la gente siente que su situación económica y social se le agrava. Y por supuesto, hoy la solución, el desenlace está más cerca que ayer, pero como muchos ven, que al igual que veo yo que el desenlace está cerca, empiezan a arrimar la brasa para su sardina. Es decir, tratan de ganar, de obtener alguna ventaja. De allí que gente de normal proceder, temiendo perder su liderazgo, entonces no actúan como líderes. ¿Cómo se le ocurre, por ejemplo, a Enrique Capriles decir, yo me enteré por televisión? No le da lo menos que tenía que si él es un líder importante de la oposición y su partido está metido en la mesa de la unidad y es uno de los 4 partidos, y ahí no toman decisiones, y después que uno dice, el otro dice, yo tampoco voy, yo no sé qué, y entonces tienen como miedo, yo creo que entonces dice una señora llamada María Isabel Párraga, que salta a la palestra después de haber abandonado sus programas de opinión, que cómo era posible que pudiera conversar con el que ordenó el asalto al Parlamento. En estos casos, mi estimada María Isabel, no se trata de, el interlocutor no es lo que cuenta. El interlocutor no cuenta en estos casos. En todo, lo que sí cuenta es que vayan los que tienen que mandar. ¿Qué ocurre? Que el gobierno está dividido en unas cuantas facciones. Y hay algunos que están tratando de pescar en río revuelto de esas facciones. Maduro se va y dice pronto, yo regreso pronto. Y sale a unos países supuestamente petroleros a tratar de incrementar los precios del petróleo. Como seguramente por allá no consiguió nada, terminó en el Vaticano pidiéndole al Papa, que es el hombre que está más cerca de Dios y que es el interlocutor de Dios en la tierra, le hiciera el milagro de subir los precios del petróleo, porque no entiendo qué fue a hacer allá a esa hora de la noche, sin fotógrafo y sin nada, porque las fotografías que salen de Maduro allá en el Vaticano son tan viejas que hasta parece Iván Rincón. Entonces, a uno le da como pena también, porque un jefe de información debería ser mucho más cuidadoso. Por lo menos debió quitar la imagen de Rincón. Y Maduro se ve mucho más delgado que cuando fue que esta vez, ¿no? Lo cierto es que ahí no hubo nada, el Papa lo recibió porque el Papa sabe lo que está pasando en Venezuela y quiere buscar salida. Yo, en particular, tengo dudas, no por la fe, en la fe de Bergoglio. Tengo dudas porque él tiene una manera de resolver las cosas que no comulgan con las mías, pero eso no lo descalifica. Y ya el padre Porras, un hombre insospechado de ser gobiernero, le digo yo, la iglesia no es mediadora, es facilitadora. Los mediadores tendrían que ser otros, si es que acaben. Pues bien, hoy esperemos la jornada. Dios quiera que mañana no pasen 2 cosas. Una,
que vaya a haber en el país una situación de la que tengamos que después arrepentirnos. Y dos, que la gente no acate el llamado. Cada quien por su lado está haciendo lo que cree que debe hacer. Y sí se va a llegar a una situación mayor, pero no es abandonando a la gente. No es sintiéndose que el que más grite ahora tiene más chance, no. O el que más denuncie. Yo tengo la impresión de que Capriles, a quien ya no le interesa la mesa de la unidad, con esa conducta la implosiona. Dios quiera que no por el bien de la oposición, Dios quiera que no por el bien del país. Yo creo que la oposición decidió de seguir con la agenda que había anunciado el domingo en la Asamblea. Y lo otro es seguir avanzando en las posibilidades de una salida negociada, ¿no? Negociación que es difícil porque para negociar se requieren dos. Se requiere dos que se reconozcan mutuamente. Es decir, lo primero que tiene que haber es un preacuerdo de reciprocidad. Mira, yo te reconozco como mi adversario y vamos a discutir las posibles salidas que hay de esto. Si no hay un reconocimiento recíproco de los diferentes actores que pueden sentarse en una mesa, el diálogo no tiene ningún sentido. Estaremos reeditando el viejo diálogo que se hizo en Miraflores, pero la intervención de la iglesia garantiza que por lo menos los tipos se vayan a oír. Tiene que haber un preacuerdo recíproco. Sí, pero tú me comentabas ayer, perdón que te interrumpa, tú me comentabas ayer, no sé si lo comentaste en el programa de televisión, me comentabas ayer en la radio, oye, aquel célebre encuentro entre Morillo y claro, Bolívar. Bueno, fíjate, Morillo lo tiene Milagro Socorro, un excelente artículo que yo les recomiendo que lo lean, está en Pro Da Vinci o en una de las páginas web. Un excelente artículo donde habla del encuentro entre Morillo y Bolívar, que se encuentran en Santa Ana para dialogar y para desmontar la crueldad de la guerra-muerte. Y llegan a un acuerdo, y Bolívar mismo les reprocha a alguna gente que se opone al diálogo entre ellos porque dice que Bolívar está entregando la guerra y dice, no entienden la política. Es decir, no saben de dónde están parados. Es decir, hay que desmontar, ¿cómo se llama? Un montón de cosas que estaban ocurriendo, donde no habían detenidos, porque todos eran pasados por las armas. Es decir, un estado de una situación de la guerra-muerte que llevó al país a liquidar la mitad de la población del país. En una guerra que ya era civil, prácticamente. Entonces, bueno, imagínense ustedes a María Corina en aquellas circunstancias. También hubiese atacado a Bolívar y atacado a Morillo porque el diálogo es improcedente, porque no se puede, porque ya basta por la cosa. ¿Tú crees que María Corina hubiera...? Sí, lo que pasa es que en aquella época no había computadores y no había guerreros del teclado. Y tampoco había televisión, ¿no? No había televisión. Pero en todo caso, yo creo que la propuesta, las dos cosas se pueden plantear. Es decir, la presencia de la gente en la calle, porque no todo se puede dejar prácticamente a un diálogo que puede terminar en yo quiero tiempo para prorrogar esta cosa hasta el 2017, 2018, hasta el 2019. Obviamente que no se puede prorrogar hasta allá. Pero mira, fíjate tú. Pero la pregunta que se hace Luis Vicente León hoy es importante, porque dice él, lo que yo me estoy preguntando hoy tiene que ver con una angustia. ¿Qué pasaría si esta cosa sigue en esta cosa y el gobierno decide no hacer elecciones ni en el 17 ni en el 18 para las presidenciales? Que pudiera ocurrir ese escenario. Sí, y ese es el escenario mayor del gobierno. Podría ocurrir ese escenario. Ahora, las dos propuestas, es decir, yo creo que la calle es importante. La calle es importantísima, la calle no es una metáfora, la calle hoy es una realidad, como lo ha sido siempre. Sino que le hablen los egipcios en la Plaza Tahrir, que liquidaron un gobierno que tenía 30 años en el poder, o los tunecinos, que liquidaron también una dictadura. La calle no es una metáfora, la calle es una realidad. Y la gente tiene que utilizar ese escenario porque ese es su escenario público por excelencia. Pero no hay que desechar la posibilidad de un diálogo que puede liquidar un escenario de violencia y de resultados nefastos para todos. Que la gente esté en la calle, que la gente esté presionando, que la gente esté pidiendo que el gobierno resuelva las cosas, por un lado, y que el referéndum revocatorio realmente se realice, porque esa es una orden judicial de tribunales municipales, locales, presionados por los gobernadores chavistas que están en esas entidades, y que no tienen por qué ser reconocidas por tribunales superiores, y mucho menos por el CNE. Claro, Arena, porque al final de las cosas tienes una cuestión, mira, por un lado un gobierno fracturado,
de verdad, sin duda que el gobierno no es una unidad completa, el gobierno está dividido. Fíjate tú, por ejemplo, que cuando tú analizas quiénes fueron los gobernadores que firmaron, los gobernadores, porque ellos fueron los que indujeron a los jueces a hacerlo, son unos gobernadores que están alineados a una corriente. Y que además están muy cuestionados, y además, ¿no? Pero no importa el cuestionamiento de los gobernadores, lo importante es que ellos están alineados en una corriente interna que hace su relación con el CNE y deciden, cuando ya habían aceptado que había unos días para recogerla, el gobierno, una parte del gobierno, convence a la otra diciéndoles, mira, vamos a aceptar, vamos a cogernos todo el tiempo que sea necesario y le vamos a dar 25, 26, 27, ¿no? Para que recojan 26, 27 y 28. Y 28, para que recojan la firma, porque ellos no la van a recoger. Luego que hacen eso, se dan cuenta que la oposición aceptó el reto y puede recogerla, de que fuera por estado y que podía recogerla. Bueno, no había más remedio que aceptar, pero entonces vienen y van a buscar a los 6 tipos, 6 gobernadores de estado, a la que se suma Arias Cárdenas al final, porque se lo dijeron, tú te sumas. No, señor, no es que tú te sumas a la cosa. Y se suma su juez, el juez de Arias Cárdenas, que nadie sabe quién es, yo no sé cómo se llama, el juez que tomó la decisión en el Zulia. Y nadie sabe si el juez tenía elementos de juicio para considerar que la firma mía era fraudulenta. Señor. ¿Ok? Perfecto. Bloquean por un lado y por otro lado Maduro se va y dice, necesitamos un nuevo gobierno. El país espera que Maduro traiga alguna oferta petrolera, que es lo que sale, y no trae absolutamente, no claro ni nada, que por cierto. El precio del petróleo ha ido bajando. Sí, el petróleo comienza a bajar y además lo que dijo Maduro que le echó el Papa no fue la bendición, fue otra cosa. Para que me bendiciera. No, el Papa no bendiciera. No. Yo sé, es tanto la situación tan delicada que a veces hasta no saben lo que dicen. Pues bien, pero eso no quiere decir que enfrente haya una oposición también monolítica. No la hay, porque hay intereses. Entonces, estas cosas a veces irritan y molestan a algunos, no sin razón. Pero es que cuando yo leí lo de Capriles, y cuando yo veo que dice el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, cree que el diálogo no congela la voluntad de revocar a Maduro, pues no. Claro que no. Mire, ahora la intención de sentarse con el gobierno enturbia relaciones en la MUD, pero si estaban todos de acuerdo, y eso no tiene por qué avergonzarse de que ustedes conversen, no señor. Aquí lo que pasó fue lo siguiente, que los jefes no quieren que los demás conversen, ¿vale? Conversen y hagan valer con autoridad, sin perder el objetivo estratégico, dicen las cosas que tienen que decir, quedan bien con la comunidad internacional, que es donde se está jugando hoy, pero la oposición está dando señales de debilidad. Y miren una declaración que sirve para las próximas semanas. Dice Camerino López, el dirigente más importante del chavismo, Padrino López, que no lo pongo en duda y él tampoco. Mi indefensa descarta la probabilidad de un golpe de Estado. Pero estos tipos dicen todos los días que les quieren dar un golpe de Estado. Lo que les faltó fue decir que estando una asamblea de ciudadanos reunida en la Plaza Bolívar de Caracas, donde discutían cómo llevar las bolsas de comida a todos y cada uno de los venezolanos, cómo darle medicina a los hospitales de Caracas y del interior del país, salieron 112 diputados, incluidos los del estado de Amazonas, que se sabe que estaban allí por los penachos que usan ellos, a caerle a golpes a la cuestión de la... Y un señor a quien llaman cabeza de mango, que estaba allí, que estaba en la asamblea, un diputado que con toda seguridad debía haber sido Ramos Ayub, le partió la cabeza. Bueno, fíjate que Ramos Ayub se puso a Urdaneta, Rafael Urdaneta. Bueno, pero si es que sí, justamente nos dimos cuenta en Maracaibo con estupor que Urdaneta, el último que lo peluchó, fue Ramos Ayub. Mira, pero la verdad es que se dicen tantas cosas. Cuando hay crisis hay tanta incertidumbre que nadie
inclusive los actores sociales y políticos aparecen al desnudo. Por eso es que las crisis son tan importantes, porque las crisis nos permiten conocernos. Si no hay crisis, no nos conocemos. Si esta crisis no hubiese tocado el fondo, nadie hubiese conocido la doblez de Padrino López, que por un lado dice que él es el jefe de una fuerza profesional y por otro lado dice, la patria sigue, Chávez vive. Es una cosa totalmente incomprensible. La patria sigue, Chávez vive. ¿Y cómo es eso, Padrino? Nadie hubiésemos conocido la doblez también de Maduro, que hay un Maduro para cada ocasión, hay un Maduro para cada escenario. El Maduro que habló de Azerbaiyán era un tipo increíble, chico. Señores y señores, estamos aquí por el amor profundo que sentimos en el país, pero después empieza a decir, pero ese viejito, coño de madre, ¿qué es eso? Señores, para que Arena no termine la DRE, la Dirección Regional de Educación, nos vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Aquí seguimos, amigos. Por allí tenemos las tendremos a la mano, unas declaraciones ayer del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos, que por cierto, por la vía de los hechos, se ha venido convirtiendo en un vocero de la Mesa de la Unidad Democrática, en momentos en que la mesa prácticamente tiene la vocería negada. Yo creo que la próxima reunión de la Mesa de la Unidad, si es que eso se vuelve a reunir, sería para cambiar el vocero. Yo creo que Chugo Torrealba ahí hizo un esfuerzo, pero ha sido tratado con tanta crueldad por los tipos que se reúnen con él. Y me decían en el estudio lo siguiente: no hay razón para que Capriles haya dicho que se enteró por la televisión cuando en la Mesa de la Unidad está Julio Borges, que entiendo que es el jefe del partido donde milita Capriles. Pero yo creo que Capriles no se ve mucho con Julio Borges y seguramente no lo informaron. Capriles puede estar jugando de alguna manera la antipolítica, separándose de su partido. Hay muchas cosas de las que hablar sobre ese tema, pero lo haremos en otro momento. Sí, de todas maneras, mira, de todo este asunto, el que se ha erigido como jefe de la oposición, sin lugar a duda, es Henry Ramos. Obviamente, es decir, Henry Ramos es la figura paradigmática hoy en día de la oposición. Sí. Quiérase o no, es decir, y Henry Ramos lo ha dicho, aquí lo dijo. Yo no he cambiado, cambió el país y cambiaron las circunstancias de recepción del liderazgo que él tenía. Fundamentalmente porque Henry Ramos habla en el mismo tono, con los mismos decibeles, pero con las que habla el gobierno. Con la ventaja de que sabe lo que está diciendo. Exactamente. Conoce por lo menos el uso de las palabras, sí, porque no Ramos es un hombre culto. Sí, es un hombre culto, claro. Entonces habla con los mismos decibeles que habla el gobierno y ahí realmente, es decir, ¿qué es lo que necesitaba el país, para decirlo sociológicamente? Una voz que se elevara a la altura del gobierno y que además tuviera la capacidad de construir horizontalidad, es decir, de que tuviera audiencia en la sociedad venezolana. Y yo creo que, afortunadamente, Henry Ramos, por inteligencia, por las circunstancias del país, por la manera como se desarrolló la política en el país en estos últimos 5 años, Henry Ramos se convirtió en un paradigma interesante de la oposición y en una figura importante para la salida del país. Para la salida del país. Es decir, tiene el background, es inteligente, es culto, es decir, conoce prácticamente el manejo y creo que es una figura interesante a considerar. No es la única figura, afortunadamente la oposición tiene otro liderazgo, incluyendo a Capriles, incluyendo todos los que suelen nombrarse, pero hoy en día el que le habla con la voz y con el tono que el gobierno necesita que le hable es Henry Ramos. No, chicos, y no es una casualidad que Maduro no deje de nombrar a Henry Ramos. Ayer cuando Maduro iba a convocar, creo que era el Consejo Federal de Gobierno, que iba a convocar. Lo va a convocar para hoy. Ajá, resulta que también invita a Henry Ramos. Lo invita por casualidad porque no se había leído el artículo. Sí, y me llama la atención y me dicen acá, mira, pero si lo invita es porque es el presidente de la Asamblea Nacional. Y si es el presidente de la Asamblea Nacional, no lo está desconociendo, está aceptando. Yo de verdad que ahora, y una cosa que me escriben acá vía Twitter, y me dice, y si María Karina es tan brava como dice ser, y convocó una marcha de esas, que yo no pude seguir,
porque estaba ocupada en otras cosas, pero yo no sé si la marcha fue bastante grande o pequeña. ¿Por qué María Corina con sus guerreras no se fue a Miraflores? Me preguntan aquí. Yo no sé. María Corina con sus guerreras debió coger para Miraflores, pero no fue para Miraflores. Es decir, yo no lo sé porque yo no conozco, no sé qué iba a hacer María Corina, pero sí es verdad lo que me cuentan aquí, la bravura de María Corina no tenía otro destino que Miraflores, pero no se la llevó para Miraflores, parece, no fueron a Miraflores o sí fueron. No fueron. No fueron, ¿no? Bueno, en realidad esa felicitación fue cuando, el lunes, el miércoles, cuando el sábado. Bueno, no, seguramente salieron de ahí a los mercados, pues eran mujeres iban a hacer las compras. Aquí me escribe un amigo de lo que me escribe, suele escribir, que dice que cuando Maduro llegó al Vaticano, el Papa que gritó, aquí huele a azufre. Alguien que me escribió. Bueno, porque la gente asume, a veces, cuando hay estas circunstancias políticas, económicas y sociales en un país, lo único que le queda a la gente a veces es el humor. Y el venezolano hasta ahora eso lo ha salvado de no suicidarse colectivamente, porque la verdad que las circunstancias que hay en el país y la profundidad de la crisis es tal que vivimos en la economía de la penuria. No se consigue absolutamente nada. Bien, Arena, tenemos allí el video de las declaraciones de Henry Ramos. Vamos a ir a Henry Ramos, a ver qué fue lo que dijo Ramos ayer. El ministro de la Defensa, no le tengan miedo a esto. El ministro de la Defensa, el general Padrino, perdón, omití lo de general. El general Padrino ayer dio unas declaraciones advirtiendo que las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas no admitirían que la Asamblea Nacional incumpla con la Constitución. Y después dijo que la Fuerza Armada Nacional no le admite a nadie el incumplimiento de la Constitución, incluida la Asamblea Nacional. Yo quisiera ahorrarme palabras. Ojalá este ministro que avergüenza a las Fuerzas Armadas se saliera de los cuarteles y aceptara los retos a un debate público en cadena nacional de radio y televisión, a ver si ronca como ronca cuando está armado y en el seno de un cuartel. Este es un debate y no hable tanta bobería. Lo último que ha dicho el insolente ese, el irresponsable ese, es que si vamos a la OEA, que si recurrimos a un organismo extranjero para propiciar una invasión, no sé, ¿será que nos va a poner preso? Sepa ese irresponsable que la semana que viene una delegación de esta Asamblea Nacional encabezada por mí va a ir a la Organización de Estados Americanos, organismo del que Venezuela forma parte, a pedir la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, que es un documento suscrito por Venezuela, porque este gobierno ha quebrantado gravemente el sistema democrático venezolano y es aplicable la Carta Democrática. Que no nos amenace tanto, que vamos a ver si es verdad que nos va a prohibir la salida del país o que a nuestra llegada nos va a poner presos. Que si las tiene, que se atreva. Que si las tiene, que se atreva. Mira, Eso que te digo, Ramos Alud tiene una voz de arriba ya, es decir, está en la altura y en el tono. Yo quiero dos cositas para darle la palabra a usted, que ahora voy a pasar a entrevistarlo en unos instantes. En unos instantes cambia de todo esto y voy a entrevistar a Arena sobre estos temas políticos, pero le voy a decir lo siguiente. Estamos viviendo momentos difíciles y no voy a dramatizar. Cuando el presidente de la Asamblea Nacional, en representación de la mayoría del país, se atreve, como lo hizo Henry Ramos, a hablarle en esos términos al ministro de la Defensa, y el ministro de la Defensa no toma una decisión acorde con el poder que dice detentar, mal están las cosas. Miren, en el Chile de Allende, desde el Parlamento,
Nunca se le habló así a un ministro. Estamos transitando un camino peligroso y a la hora de tener que contabilizar lo que ha pasado o de contar lo que ha pasado, el gobierno tiene la más grande responsabilidad. El gobierno tiene la responsabilidad. Lo que pasa, ese discurso de Henry Ramos es un discurso muy fuerte, porque pone en entredicho la autoridad del ministro de la Defensa. Y se van a ir a la OEA. Y se va a acabar la opción de diálogo. Y los venezolanos vamos a sufrir mucho. Pero el principal responsable del sufrimiento que viene es el gobierno nacional. Y por último, el general Padrino, en su alocución en defensa de la soberanía Y la Constitución. y de la Constitución, no fue capaz de decir que unos tipos asaltaron el Parlamento. Y el general Padrino no fue capaz de decir que el Parlamento, la custodia, la tiene la Fuerza Armada. Yo, de verdad, si yo fuese padrino, que no lo sería nunca, porque a mí nadie me pone como padrino, porque unos decían que yo era ateo y otros que decían que yo era musulmán. Nadie me podía padrinar en la Iglesia Católica. Ya yo hubiera renunciado. A mí un diputado de esos, o me renuncio, o renuncio, ¿No lo mete preso? o lo meto preso. Yo no estoy diciendo que lo meto, estoy diciendo que si yo, en mi condición de padrino, que además, miren, las palabras duelen. Arenas, yo le voy a hacer una pregunta. Ahora sí entramos en la fase de la conversación. Tú dices Te va a intervenir antes de que le haga la entrevista. Sí. Vamos. Es más, te voy a responder de antemano. Pero Padrino pierde la autoridad, el autoritas, como jefe de una, de una institución profesional y apartidista, cuando él grita la consigna del gobierno chavista, del PSUV. La patria, Chávez vive, la patria sigue. Ahí pierde autoritas, ahí pierde autoridad, porque aparece como militante del PSU, como militante del gobierno. Como tú dices, la palabra pesa demasiado. Claro. Y esas palabras son lapidarias para Padrino. Obviamente, si hubiese hecho varios reclamos. ¿Cómo queda Padrino frente a sus apadrinados? Bueno, o a sus ahijados. ¿Cómo queda Padrino frente al resto, frente a la Fuerza Armada? Claro, bueno. ¿Cómo es posible que el Ministerio de la Defensa y el ministro de la Defensa, con todas las charreteras que tiene, no haya respondido de inmediato? Porque es que aquí en Venezuela hace tiempo, Arenas, que cambiaron las cosas. Yo recuerdo que el ministro de Defensa de la Pomona, que no me acuerdo el nombre nunca. Briceño, apellido Briceño. Yo no me acuerdo el nombre de él. Briceño, yo sé ¿verdad? que es de la Briceño Barrio. No, Briceño, Zape. Briceño Salazar, ¿no? Había un ministro que Chávez le dijo, Chávez airado, porque Chávez, hay que reconocer que Chávez era un gran actor, pero en ese momento Chávez de verdad estaba airado, le dijo, y le reordeno al ministro que inmediatamente envíe 10 batallones a la frontera con Colombia. No se sabe, en una frontera tan grande no se sabe a qué sitio iban a ir. Recuerden qué pasó cuando los colombianos, cuando Santos era un santo, cuando Santos era un santo, bombardeó el campamento que en Ecuador tenían la FARC, donde estaba Julio Reyes, ¿no? Que estaba este señor de apellido Reyes, que era el segundo de la FARC. Pues bien, Chávez se puso bravo por eso, porque eran amigos. Claro, después se puso más bravo cuando descubrieron que en las computadoras de este señor Reyes, que por comodidad lo voy a llamar Jairo Reyes, Raúl Reyes, Rolex Reyes le decían, porque tenía un Rolex enorme. Por comodidad le digo Jairo Reyes, tenía en las computadoras mucha información que comprometía a algunos países de Sudamérica. Vecinos. Muy bien, el ministro, chico, y yo te digo, yo estaba ese día viendo y el ministro no cogió el celular para llamar, ni se levantó y
quedó. Chicos, cuando le dan la orden de me voy a echar 10 batallones, ¿qué hace el tipo? Llama por teléfono, mire, general Salazar, general Rodríguez, general Bracho, abra los ojos. Y envíemelo. Y entonces el tipo se quedó así, mira, impávido, ¿no? Yo no había visto una cosa similar a esta. Mira, es que Ramos tiene una particularidad que tenían esos oradores de plaza pública de antes. Ramos no tiene un buen tono de voz, no es un tono agradable. Es más, nosotros en los primeros años, cuando a Ramos estaba a la baja, consideramos que las carreras de caballos en la voz de Ramos eran buenísimas. Pues Ramos ya la gente siente que la voz de Ramos es agradable, pero por las cosas que viene diciendo desde aquel célebre debate y por lo que dijo ayer, y es verdad, a la gente le preocupa que el ministro no se haya referido a un acto, primero un acto de cobardía, y luego que asaltaran, pero sí hay preocupación porque no dejan pasar ni por la Carlota, ni por las cuestiones militares, ni por Miraflores, pero por el Parlamento sí, porque esos no fueron electos por el pueblo, porque Padrino López parece que no reconoce a este pueblo que eligió la Asamblea Nacional. Oye, él tenía que haberse referido ayer como ministro y además haberle llamado la atención al ministro de Relaciones Interiores por ese tipo que y el propio presidente de la República debió haber condenado ese hecho. Al no condenarlo, no van a poder condenar las palabras de Ramos Ayub, porque estamos en un enfrentamiento verbal que en algún momento va a dar paso a otro tipo de elementos en el enfrentamiento. Mira, hay otra cosa que el Padrino López nos dijo ayer, que es la violación de la Constitución cuando aplazan definitivamente para el año que viene las elecciones a gobernador. Es una violación de la Constitución, pero flagrante además. Bueno, chicos, es una violación de la Constitución cuando no se atiende a la Asamblea Nacional, porque ¿qué es el problema con la Asamblea Nacional? Violación de la Constitución en la aprobación del presupuesto. Pero claro, ¿cuál es la angustia, Arenas? Mira, la angustia es porque la Asamblea Nacional primero tiene la función de poder escrutar la gestión pública. Así es. Y como no quieren que se escrute la gestión pública, porque después de los 35.000 millones de dólares, por eso es que a veces me cuece un poco a las palabras de Giordani, después que Giordani dijo, Edme Betancourt dijo, y todos ellos reconocieron, incluso Navarro reconoció lo que pasaba en el Ministerio de Educación, que traían papel, lo pasaban como enciclopedia, se los llevaban, los volvían a vender como enciclopedia, lo vendían como papel reutilizable y los volvían a meter como enciclopedia, lo dijo Navarro. Y Navarro todavía dice que él no está en la condición de firmar para revocar a Maduro. Y a mí me preocupa. Después que Giordani dijo que habían 25.000 o 35.000 millones de dólares, oye, vale, lo menos que puede hacer uno es decir, mira, quitar los nombres, porque Giordani tiene que haberse llevado algo del ministerio. O que hayan tolerado toda la sinvergüenzura, violando la Constitución de lo que ha hecho el Banco Central. Y que Padrino no diga nada. Y lo de Osorio. Entonces es con las amenazas. Y entonces Henry Ramos le dijo lo que la gente estaba esperando. Pues vete a los presos. Yo metería preso a los 112 diputados, incluidos los del Amazonas, con penacho y todo. Con los penachos, Arenas, con los penachos. Porque es que es verdad, mira, y entonces, miren, nosotros le ponemos un poco de humor, porque nosotros tenemos que reírnos en la mañana, porque después al mediodía se nos ponen las cosas un poco más ácidas. Es difícil, se pone difícil. Se nos pone un poco más ácidas, pero le digo lo siguiente, Arena, esta pieza de Henry Ramos, guárdenla porque en algún momento regresamos al tema y lo tenemos que plantear. La comunidad internacional debe estar muy angustiada por lo que puede pasar en Venezuela. Pues, claro, y los más angustiados son los venezolanos. Mete un venezolano que gane un sueldo mínimo y tenga que enfrentarse a una cesta básica que cuesta 405.000 bolívares. ¿Ah? Y que te digan que no, que el venezolano con los CLAP, y que te cuento, mira, yo te había dicho a ti que a mí, pero yo por estar diciendo las cosas me ha ido mal también en la vida, porque en esta vida lo mejor es callar, pero yo por estar diciendo aquí que me llevaban 5 bolsas CLAP y que yo tenía 5 mesitas y para mis gastos, pues, resulta que la última vez
le digo yo al compañero del Consejo Comunal, y mi bolsa CLAP, me dijo así, me dijo, profesor, tengo que decirle que cuando venía para acá me la quitó un policía. Y yo le dije, pero ¿cómo se la quitó? ¿Cómo que se la quitó un policía? Él decía que yo estaba contrabandeando, pero ¿cómo va a ser contrabando de tu casa, donde está el centro comunal, para mi casa? Él dijo que era contrabando y me lo iba a quitar, y que si me ponía, y que si lo denunciaba, me iba a sembrar. Y fíjate tú, ¿qué significa cuando que le diga un policía a un tipo que lo va a sembrar? Muchas cosas. Claro. Desde que le siembre cosas en el carro, en la bolsa. Que habrá un hueco, lo mete allí. ¿Ah? Entonces me dijo, mire, profesor, la próxima vez que usted le vamos a dar la cuestión, usted va a tener que venir a hacer su colita aquí para que le den su bolsa CLAP. Pues me voy a hacer como todo, pues. Me pongo mi sombrero guajiro que tengo yo, para que me respeten, y mis alpargatas mojaneras, y me voy. Habían como 400 personas. Y llegamos a las 8 de la mañana, las 9, las 10. Y aguántate un momentico, que no he llegado todavía ya. Las 10, las 11, la 1, las 2, las 3. Y entonces sale un tipo y dice, compañero, hoy no hay bolsa, viene pollo. Entonces la gente, bueno, otra vez la cola, ya estaba, me acerqué más. Y entonces sale el presidente del Consejo Comunal, que es un compañero de partido, que es muy buena gente. Y entonces dice, compañero, le tengo que decir, a usted que es el que está en los medios, compañero, el pollo no viene. ¿Y eso por qué? Porque los que traían el pollo se lo vendieron a la pollera de la esquina. Entonces le digo, compañero, pero eso es corrupción. Bueno, compañero, pero si... ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es decir? Aquí todo el mundo está metido en el guiso. Vámonos a la pausa, Mario. Amigos, seguimos. Nosotros ya estuvimos oyendo a nada más y nada menos que la vieja composición de Porfi Jiménez. Se hunde el barco, mi querido capitán, el barco se está hundiendo y nadie pareciera advertirlo. O si lo estamos advirtiendo, algunos creen que no les va a pasar nada. Hay otros que están como los músicos del Titanic, tranquilos, tocando, porque por eso le pagaban. Y mientras la situación se nos va complicando, y yo retomo las palabras con las que finalizamos el segmento anterior. Miren, después de las palabras, hay que saber que puede pasar otra cosa. La comunidad internacional está bastante preocupada por Venezuela. El gobierno se aísla cada vez más y los milagros no se dan. Los precios del petróleo van hacia la baja y a pesar de que Venezuela logró colocar una parte de los bonos, ¿no? Canjear los bonos, eso no significa que al país le va a entrar más dinero. Eso significa que el país va a dejar de pagar algunas acreencias que tenía que hacer, que tenía que cumplir, y entonces la comunidad internacional no lo entendió de esa manera, y obviamente el país sigue con dificultad porque la gente sabe que el país necesita dinero, pero tiene muchos temores. Recuerden que los bolívares y los dólares son muy, muy temerosos. La otra cosa es que la declaración de la Asamblea Nacional, a la que no se le hizo caso porque pareciera ser que aquí se desconoció la Asamblea y se desconocía su poder, de decir que Venezuela está bajo una dictadura, obliga a algunas empresas que por políticas internacionales de sus países tienen prohibido negociar o participar en actividades financieras o de otro tipo con los países que han sido declarados bajo dictadura. Entonces, el gobierno nacional debería haber buscado la manera de entenderse con la Asamblea Nacional al margen de la lucha política. Uno por el revocatorio y el gobierno facilitarlo porque era lo que tenía que haber hecho desde el principio. No lo hicieron y se equivocaron de polo a polo. Y ya ayer, miren lo que hicieron. Un día quemaron la fiscalía. Hoy nadie sabe dónde está la fiscal. Otro día quemaron al CNE. Un CNE que terminó sus elecciones, proclamó a todos los diputados y luego decidieron que no eran electos los diputados. Pudieron hacerlo con todos,
pero lo hicieron solamente con 3 porque tuvieron miedo del 112. Acabaron con el Tribunal Supremo de Justicia colocando en la sala constitucional a personas que, según dice el propio Parlamento, y ellos no lo han desmentido, que es lo que llama la atención. El Parlamento dice que no cumplen y los que fueron nombrados no son capaces de defenderse y decir, eso es mentira. ¿Tú ves? Es mentira. Yo puedo dar fe, por ejemplo, que Calixto Ortega tiene más de 40 años de graduado de abogado. De eso dicen que es 10, pero tiene más de 40 años de abogado. Pero los magistrados tenían que salir a decir, eso es mentira, y poner en entredicho a la Asamblea Nacional, ustedes son unos mentirosos, cumplimos con todos los requisitos. Si bien es cierto que ¿Y si no los cumplen? pero si bien es cierto que nos nombraron entre gallos y medianoche, no menos cierto es que nosotros sí cumplimos. Pero resulta que al no decirlo, la gente, ¿qué intuye la gente? Que no lo cumplen. Entonces, quemaron también al CNE. Y ayer, en un discurso que va a quedar para la historia de la infamia, ayer, para un discurso que va a quedar en la historia de la infamia, el presidente Maduro o sus asesores también quemaron al ministro de la Defensa y de alguna manera a un sector importante de la Fuerza Armada. Yo me imagino hoy, con la prestancia que se presentan los militares cuando nos consiguen a nosotros en la calle, con aquella autoridad, con aquella mirada de libertador, ¿cómo se presenta Padrino López a los cuarteles hoy, después de la felpa que le dio Ramos Ayub? El tipo le dijo tantas cosas. Sin vergüenza. Le dijo de todo, le dijo. La manera como arranca Ramos su discurso, sabiendo interpretar lo que las palabras dicen, como arranca Ramos Ayub, es para que la Fuerza Armada comience a pensar que las cosas no están bien y ellos van a ser los responsables. Antes le echaban la culpa al CNE y al TCJ. Hoy también la Fuerza Armada, en boca de Padrino, tiene mucha responsabilidad. Yo les digo a la gente de prensa del canal, guarden ese documento, que es un documento histórico. El de hoy, el de Henry Ramos ayer, es un documento histórico. Y además de eso, abre la agenda para futuro. Nos vamos a ir al exterior, porque el ministro Padrino dice que el que va al exterior a denunciar a Venezuela es enemigo de la patria. Y lo que se llevan los dineros del país, casi 11.000 millones de dólares que dicen los Estados Unidos que tienen los venezolanos allá. Sí, y además de eso, hoy Suiza, o ayer entregó a Estados Unidos 51 millones de los dólares. tipos. Sí, entonces, pero Padrino no fue capaz de denunciar el asalto al Parlamento. Así se hubiera quedado bien, y más aún, ¿cómo se presenta Padrino como presidente, como representante de una institución como la Fuerza Armada, diciendo Chávez vive, la lucha sigue? Es una consigna chavista, es una consigna del PSV. Sí, esa es la consigna del PSV. Obviamente, sí, es difícil, desligarse de esa última parte del discurso de Padrino. Es difícil desligarse de todo el discurso de Padrino. Además, por la manera como él expone, porque Padrino es un buen orador. Sí. Es un buen orador. Habla bien. Sin embargo, bueno. Extrañamente, en un grupo que no es la palabra su fuerte. Sí. Pero de todas maneras, Padrino dice mucho de la profesionalidad, de su profesionalidad y de ser el jefe de una institución profesional, apartidista, no deliberante, al decir y al terminar, la patria, Chávez vive, la patria sigue, que es obviamente es una consigna partidaria, es una consigna, y además de eso, yo creo que hay algo peor que eso, que detrás de Padrino estaban los retratos del Bolívar en versión chavista y de Chávez. Y resulta que entre Bolívar y Chávez hay una cantidad de hombres que han forjado este país, que lo han construido, que lo han hecho. Vamos a suponer que eliminemos de la historia patria los años del llamado punto fijismo. Vamos a suponer que esos hombres no intervinieron en nada y en este país no se produjo absolutamente nada desde el 58 hasta el 98. Vamos a suponer eso. Vamos a pasarle una X a ese largo periodo venezolano.
que aquí no se hizo nada, que aquí no se construyó absolutamente nada, no se hicieron universidades, no se hizo el Guri, no se nacionalizó petróleo, es decir, en este país no se hizo absolutamente nada. Supongamos que el chavismo llegó en medio de un país bárbaro, sin ningún tipo de infraestructura, sin ningún tipo de logro, supongamos eso. Pues bien, entre Bolívar y Chávez hay una cantidad de hombres que forjaron este país, eliminando la Cuarta República. No, parece que en las Fuerzas Armadas no había otro, Bolívar y Chávez. Porque no guardan las formas, es decir, no son respetuosos de la historia. No son respetuosos de la historia porque tengo la sensación de que no la han leído, de que precisamente tacharon, eliminaron el presente actual venezolano. O lo que le querían mandar, lo que pasa es que el alto mando reunido con Padrino le quería mandar el mensaje al país y a la Fuerza Armada. Padrino no le habló ayer al país, no, le habló a la Fuerza Armada y le dijo a la Fuerza Armada: nosotros, los que estamos aquí, somos los que mandamos y estamos vinculados a esos que están ahí, ¿ves? Y el que no esté aquí está afuera. Padrino no le habló a la Fuerza Armada. Bueno, lo malo es que Padrino se expone. Padrino no era la última carta. Entonces yo digo, mire, las cosas están en un nivel donde si tú quemas tu última carta, Padrino va a ser, digamos, el que va a enfrentar al Padrino. Las Fuerzas Armadas de Padrino van a enfrentar, en el momento menos oportuno, seguramente se va a presentar una situación y Padrino va a comandar las fuerzas que van a reprimir a los venezolanos y tal. Porque Padrino, yo después que vi a Padrino rindiéndole pleitesía a Fidel Castro, porque no tenía que hacerlo. No, obviamente que no. No tenía que hacerlo. Y especialmente por todo lo que ha significado Fidel Castro en la historia de este país. Es decir, él trató de invadir el país. Claro. ¿Me entiendes? No, y los militares y la Fuerza Armada lo derrotaron. Lo derrotaron, claro. Entonces, claro. Que llegue a estos extremos, me parece que está de más, Padrino. Que está Sí, de más. Y entonces, cuando usted me perdona, profesor Arenas, que hoy de verdad que con nosotros quisiéramos decir a la CAN TV que por Dios, por caridad, nos atiendan en el canal. Si no lo hacen, no importa, porque nosotros sabemos que ustedes son gente seria, pero nosotros también pagamos la maraña. Si es por la maraña, nosotros la pagamos. No hay problema, vengan y si quieren vienen encapuchados. Vengan encapuchados al canal y arréglenos de la CAN TV que nos sacaron del Periscope y hoy nos sacaron también de las redes con la internet. Afortunadamente nosotros tenemos también otro servicio que nos permite salir con la Global TV 65.com y le agradecemos a la gente de YouTube y también a la gente de Telered TV en Oriente, la Telered TV, que es una excelente opción para que usted esté muy bien informado en el oriente del país. Mira esta nota que trae panorama de la France Press. La Standard Poor's, panorama versión final, rebajó calificación de Venezuela a default selectivo. Eso significa que Venezuela comienza a transitar un camino difícil. Primero los precios bajan y los precios del petróleo bajan y seguramente las importaciones, que una vez no comprende cómo es posible que en este país todavía haya lo poquito que le entra al país por petróleo, se lo repartan unos poquitos en dólares a 10 bolívares. Oye, pero con 10 bolívares no se compra en Venezuela, sino con 10 bolívares, solo usted compra en Venezuela un dólar. Con 10 bolívares, el gobierno le da dólares a 10 bolívares a unos importadores para que se sigan haciendo ricos a costa de la miseria del pueblo. Digo, y sabes que el dólar ayer se disparó en Cúcuta a 1.500 bolívares y el dólar today a 1.200 y pico, que parece ser que es el dólar con que se hacen las transacciones en el país. Es decir, la gente tiene que acudir al dólar negro. Oye, le iban a torcer el brazo y resulta que, mira, nos está torciendo el brazo a los venezolanos. Bueno, chicos. Porque tú vas a los sitios donde venden mercancía colombiana y tú no puedes acceder a ella. No puede. Mira, y la compran a dólar a 10, ¿ah? Y abierto, el sector que está pasando las más necesidades más fuertes no es la clase media, que ya están muy golpeados, son los sectores populares, porque las bolsas CLAP no llegan a todos los sitios. Si no, hagamos una prueba. Yo se lo comentaba ayer en horas de la tarde a un dirigente del PSV con el que tengo una relación cercana.
por lo menos de conversación, y él reconocía que era verdad que los clubs no van a resolver nada, y que lo peor de todo es la corrupción. Lo peor de todo, me dijo, es la corrupción, no podemos controlar eso, ¿vale? Mira, desde los tipos que las mandan a meterla a las gandolas, hasta los gandoleros, los que reciben, todo, chicos, todo. Me dice, mira, es imposible controlar eso. Ahora, la gente espera y entonces le dicen 3 meses. Entonces, hay una lista y le dicen a la señora que está con 2 muchachitos, ¿vale? Famélicos. Le dijeron, no, pero si la última elección vos votaste por la oposición. No, yo no voté por la oposición, yo nunca he votado por la oposición. Sí votaste por la oposición. Y él, no, yo no, pregúntale que yo voté, yo firmé, yo no. No, tú votaste por la oposición. Oye, y no darle dolor, chico, a ese sinvergüenza, que yo sé que le estaba quitando la bolsa a esa pobre mujer. Para él. Para venderla más adelante. Vaya por Maracaibo y vea las mesitas que colocaron ahora para vender. Sustituyeron los automercados por esas mesitas. Alimentos que vienen de Colombia. De Colombia algunos, y de otros vienen de los clubs. Entonces dijeron, vamos a traer sardinas y vamos a tener mentira. Y entonces siguen pensando que los clubs, y viene Freddy Bernal y dice, ahora la producción la van a hacer los clubs. Ah, caray, Freddy, qué desgracia. Ahora, amigos, lo que les digo es que, como decía antes el chavismo, pónganse las alpargatas que lo que viene es joropo. Y yo les digo también, pónganse las alpargatas ustedes también, porque o se quitan las alpargatas porque se corre mejor. El que no usa alpargatas sabe que para bailar joropo son buenas, pero para correr las alpargatas son buenas. Las alpargatas para correr no son buenas, es mejor correr a pie limpio. Es mejor ponerse las alpargatas en el cuello y correr, porque es que, miren, la gente, yo no sé si se va Ramos Ayub para la Carta Democrática y regresa y Padrino López no lo mete preso. Y no lo va a meter preso. Bueno, porque yo no sé. El otro poder en Venezuela es precisamente la Asamblea Nacional, porque la Asamblea Nacional tiene la legitimidad de haber sido electa apenas hace 8 meses, 9 meses por el pueblo, y el pueblo es la voz del pueblo, es la voz de Dios. Ahora, según el presidente Chávez. Pero todavía falta, Arena, todavía falta un poquito, que es la siguiente. No tarda mucho tiempo en que el Tribunal Supremo de Justicia inhabilite a los partidos. Bueno, el hecho es que ayer la Asamblea declaró unánimemente, es decir, con la votación masiva de la mayoría, la ruptura del orden constitucional. La pregunta es, ¿en Venezuela se ha producido la ruptura del orden constitucional? Se ha producido. Sí. Es decir, una vez que se conoce la Constitución, tanto por el Tribunal Supremo como por el CNE y por el propio presidente de la República, hay ruptura del orden constitucional, de la hebra constitucional, del hilillo constitucional. Hay ruptura. Allí yo creo que la Asamblea, y además... Bueno, ahora que la Asamblea comience a prepararle un juicio político a Maduro, es probable que eso sea, que termine convirtiéndose en un saludo a la bandera. Pero la Asamblea Nacional no le quedaba más remedio que actuar de esa manera. Ahora... Como tampoco le queda más remedio sino solicitarle a la OEA... Claro, porque si declara que se rompe el hilo, si la Asamblea declara y aprueba por mayoría que hay una ruptura del hilo constitucional y hay pruebas suficientes y hay evidencia suficiente para ello, puede ir a la OEA. Ahora, ¿qué hace la OEA? La OEA lo que está pidiendo es que hagan el revocatorio. Si es que yo se los recomendé desde hace tiempo, parece que no hacen caso porque ustedes no le hacen caso sino a los extranjeros. Le están haciendo caso a Serrano Mancilla y ese no tiene nada que... Ese cuando se vaya, mire, cuando la situación se acabe, se va para España a disfrutar sus dólares. O sus euros. O sus euros que ustedes le pagan. En cambio yo, que lo hice desinteresadamente, le dije, mire, hagan las cosas como tienen que ser. No me hicieron caso. Yo tampoco estoy molesto por eso. Ahora es que ellos no iban a aceptar el referéndum, Francisco. Pero está bien, pero no aciertan el referéndum por la propia división que tiene. Ve, ¿por qué? Porque si el gobierno entiende la situación, ellos saben que van a perder en la recolección de firmas.
va a ganar la oposición. Pero ellos podían haber recogido, ellos, para unos 4 millones de votos. ¿De acuerdo? Y la oposición podía recoger 6.000. En aquel momento, 6 millones, empezando la cuestión, empezando sí. Ok, ganaban. Eso no era otra cosa sino repetir el resultado de las elecciones del 6 de diciembre. Bueno, verdad, pero ya con un gobierno que lo legitima la oposición y tiene que esperar hasta el 19. ¿De acuerdo? Ya no hay más revocatorio hasta el 19. ¿Qué hicieron? No, les aconsejaron no porque ellos no tienen derecho, pero resulta que la gente se lo dio y les votó contundentemente y lo sorprendió. Pero todavía tenían tiempo a mediados, pero cuando el país se comenzó a deteriorar, porque ellos no parece que se dieran cuenta de lo que estaba pasando, ya hoy prácticamente el día que mandaran a recoger el 20%, iban a recoger el 50%. Y entonces era un peor, porque ese ya era un referéndum. Ya era un referéndum, entonces ya ¿qué iban a hacer? ¿Y cómo vas a dejar un vicepresidente gobernando el año que viene, gobernando que nadie le eligió y no tiene apoyo popular? Pues lo que salía era buscar salidas, pero el chavismo no entiende de salida porque el chavismo no es democrático. El chavismo que gobierna no tiene que ver con la democracia. El chavismo que gobierna tiene más que ver con los gobiernos dictatoriales del comunismo. Por eso es que no entienden el juego, por eso es que no salen, por eso es que prefieren el holocausto ante cualquier otra cosa, por eso es que Aristóbulo dice que primero nos matan antes que sacarnos del poder, por eso es que Maduro dice que más elecciones no hay, porque a los comunistas no les gustan las elecciones, sino cuando ellos las van a ganar. Y lo que ayer les sirvió para atornillarse en el poder, hoy ya no les sirve. Haber hecho tantos aspavientos con las elecciones, de que ganamos tantas elecciones, con una que perdieron, lo perdieron todo. Así es. Bueno, entonces lo que les sale, no, yo estoy convencido que están quemando poco a poco. Mira, acabaron con la Fiscalía, acabaron con el Poder Judicial, acabaron con el TCJ, acabaron con el CNE, y ayer Padrino puso en entredicho a la Fuerza Armada. Henry Ramos ayer puso a Padrino en una situación en la que no había estado ningún ministro de defensa, ni siquiera en la época de la guerrilla en Venezuela. Lo que le dijo Henry Ramos a Padrino López debió ser la comidilla, y es la comidilla hoy en los cuarteles. Sí, señor, mira, aquí nos aclaran dos cosas. La nueva ciencia que hay en Venezuela, mesitología, ciencia o rama de la economía que estudia la proliferación de mesitas como fenómeno social en Venezuela. Mesita, tenderete de origen espurio que sirve para mejorar la situación económica del que la instala y destroza el bolsillo de quien hace actos de comercio allí. Porque la verdad pero cuando tú oyes que el presidente dice, estuvimos en el Vaticano para que el Papa nos bendiciera. ¿Nos bendiciera? Sí. Dijo. Sí. Nos bendiciera. Nos bendiciera, sí. Para que el Papa nos bendiciera. Ay, cónchale, Nicolás. Bueno, yo le voy a decir lo siguiente. Mañana es jueves. Mañana vamos a volver a oír las palabras de Ramos Ayub. Si es que no tiene otras más fuertes hoy. Y yo voy a bendecir a Nicolás. Estás bendito. Estás bendito por sécula seculorum. Hasta que las llamas hagan presas del país. Hablaste como un papa, ¿verdad? Claro. Hablaste como un papa. Es que te voy a decir lo siguiente. Tú tienes tu toquecito cural. No, cural no. Amigos, se acaba la diversión. Se acaba la diversión por hoy. Pero tengan la seguridad que mañana esto va a continuar. Eso sí, sin la internet. Porque no es posible. Los demonios se apoderaron de Global TV y se llevaron la internet. Pero ya regresaremos.